Miren, ser periodista en Veracruz, México, a veces es literalmente jugarse la vida. Hoy vamos a analizar a fondo una audiencia del gobierno que, créanme, nos va a mostrar la cruda realidad que viven los periodistas allá. Y la gran pregunta es, ¿el Estado de verdad los está protegiendo? Y aquí el informe nos pone las cosas bien claras. Resulta que el peligro no viene solo de las balas, sino también de las facturas que no se pueden pagar. O sea, en Veracruz los periodistas están en una guerra, pero en dos frentes. Por un lado, la violencia en la calle y por el otro, una precariedad económica que al final del día los deja todavía más expuestos. Ok, con un panorama así, ¿qué hace el gobierno? Bueno, pues tienen una respuesta oficial, un organismo que se supone que es el escudo de los periodistas. Se llama CAPP. Ahora vamos a ver exactamente qué es y cómo se supone que funciona. Entonces, ¿qué es la CAPA? Pues piénsenlo como si fuera el 911 para periodistas. Es, en teoría, la respuesta del Estado a toda esta crisis. Y su misión es súper clara: ser el primer lugar al que un comunicador pueda acudir si está en peligro. Y su chamba, digamos, se divide en dos partes principales. Es como tener un abogado y un guardaespaldas en el mismo paquete. Por un lado está la asesoría jurídica, que los defiende en tribunales. Ojo, solo en 2025 abrieron 90 casos nuevos. Y por el otro lado está la unidad de protección, que se encarga de la seguridad física, de monitorear amenazas y hasta de dar ayuda de emergencia, como cuando tuvieron que apoyar a reporteros que se quedaron sin nada por las inundaciones. Pero bueno, para entender la dimensión real del problema, hay que ver los números. Y los datos de 2025, la verdad, pintan un panorama bastante alarmante. A ver, solo en 2025, la CAP recibió 391 reportes. 391. Y no eran llamadas para saludar, eran gritos de auxilio de periodistas. Y no de un solo lugar, sino de 52 municipios diferentes. Esto nos dice que el peligro está regado por todo el estado. Y de esas casi 400 alertas, 79 se confirmaron como agresiones directas. Pensemos un momento en eso. Es casi una de cada 5 llamadas. No eran falsas alarmas, no. Eran ataques reales contra la prensa. Y aquí hay un dato que es clave, ¿eh? Normalmente cuando uno piensa en agresiones se imagina algo físico, ¿no? Golpes, empujones, pero miren esto. La violencia verbal y el acoso digital juntos son casi 2/3 de todo el problema. Las amenazas ya no tocan a la puerta de una casa, ahora inundan el celular y las redes sociales a todas horas. El informe también nos deja ver la lana, el dinero que mueve todo esto. Y vemos que la mayor parte se va a sueldos, a servicios personales. Luego vienen servicios generales y los apoyos. Y claro, aquí salta una pregunta importante. Si la amenaza digital está creciendo tanto, ¿de verdad se está invirtiendo lo suficiente para proteger a los periodistas en línea? Pero a ver, es súper fácil perderse en tantos números, en tantos porcentajes, y se nos olvida lo más importante, que detrás de cada una de esas cifras hay una persona, un periodista, que se está jugando la vida por hacer su trabajo: informar. Justo como lo dice esta cita del informe, detrás de cada estadística hay un periodista, una familia y una comunidad. Y es que es así. Cuando silencian a un periodista, el golpe no es solo para su familia, es para toda una comunidad que pierde su derecho a saber qué está pasando. Y no estamos hablando de riesgos hipotéticos, de lo que podría pasar. El propio director de la CEAP le puso nombre y apellido a la tragedia. Exigió justicia para casos como el de Carlos Castro, que fue asesinado, o el de Miguel Ángel Anaya, que está desaparecido. Son recordatorios durísimos de que el precio de la verdad a veces es la propia vida. Pero ojo, esta audiencia no fue nada más para presentar numeritos y ya, para nada. Se convirtió en una sesión de cuestionamientos bien duros, de escrutinio y de ver qué diablos va a pasar en el futuro. Y los legisladores, pues, no estaban para aplaudir. Vieron las cifras, escucharon los nombres de los casos y se le fueron encima a la CEAP. El mensaje era clarísimo. A ver, ustedes existen, tienen presupuesto, pero la violencia no para. ¿Qué está pasando? Y las preguntas de los diputados fueron directas a la yugular. A ver, ¿de verdad sirven las medidas de protección que están dando? ¿En qué se están gastando el dinero? ¿Qué se hace contra el acoso en redes? Y claro, la pregunta del millón. Si existe esta comisión, ¿por qué Veracruz sigue siendo uno de los peores lugares del mundo para ser periodista? En medio de toda esa presión, el director de la CEAP salió con una declaración que podría cambiarlo todo. Propuso una transformación total. Dijo, la comisión tiene que dejar de ser receptora para volverse preventiva y activa. Y este es el cambio de chip que están proponiendo. Es
Básicamente la diferencia entre solo poner una curita después del golpe y de plano enseñar a esquivarlo. Quieren dejar de ser un modelo que solo reacciona a la crisis para convertirse en uno que la previene, que fortalece el periodismo desde la raíz. Y todo esto nos deja con la pregunta final, que quizás es la más importante de todas. ¿Puede un escudo, que por definición solo sirve para recibir golpes, transformarse de verdad en una armadura completa que los evite antes de que lleguen? Porque de esa respuesta, de eso depende el futuro de la verdad en Veracruz.